Deleitados se encuentren una vez más conmigo acá en esta clase virtual dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la sección S de Derecho Procesal Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Hoy, martes 28 de noviembre de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estas clases las pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, al cual les invito se suscriban para que puedan encontrar allí mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. De paso que los invito a que este viernes a las 8:30, viernes 8:30 de la mañana, les voy a enviar el link para que asistan a la representación de una audiencia de imputación virtual que estoy realizando con mis alumnos de la sección de práctica 3, práctica de derecho penal. Creo que les va a poder interesar a ustedes, alumnos de derecho procesal penal. Entonces, tan pronto yo agende la reunión para la representación de esa audiencia, los voy a invitar para que, si tienen gusto y si pueden, asistan a ella, lo cual me parece que es interesante para vuestra materia. Bueno, señores míos, todavía nos encontramos abordando ese extenso tema que yo he denominado el debido proceso extensivo o el debido proceso subsidiario. Es decir, normas distintas al artículo 49 de la Constitución que regula el proceso. Ese debido proceso extensivo ha de ser tomado en cuenta por ustedes en el entendimiento de que no solamente el concepto de debido proceso que se maneja en el 49 representa las garantías constitucionales del proceso, sino que también hay otras normas constitucionales que están vinculadas obviamente al proceso penal. Hoy nos ocupa el artículo 24 de la Constitución, que ha sido denominado de muchas formas. Hay unos que hablan que lo denominan como o irretroactividad de la ley penal. Hay otros que lo denominan como indubio pro reo. Pero déjenme irlo analizando con ustedes para que dimensionen el tema en donde estamos. Hay muchos principios que regulan el derecho penal, muchísimos. El principio de proporcionalidad, hemos hablado del principio de legalidad sustantivo o adjetivo, el principio de el principio del locus comisi delicti, algo así como el principio de territorialidad, en el sentido de que la ley que se aplica, la ley penal sustantiva o adjetiva, es la del sitio en donde se haya cometido el hecho. Pero también hay otro principio, que es el principio de la validez personal de la ley penal. Esa validez personal de la ley penal se aplica a todo aquel que con su conducta haya realizado el supuesto de hecho que se escribe una norma típica independientemente de su nacionalidad. Hay excepciones a esa validez personal de la ley penal en el caso de los diputados cuando por los llamados delitos de opinión en el ejercicio de su actividad parlamentaria en la Asamblea Nacional, y en el caso de los magistrados extranjeros que se encuentren en el país, cónsules, etcétera. Pero en fin, yo lo que me quiero referir con esto del indubio pro reo es acudir al principio de temporaneidad o temporalidad de la ley penal, o al principio de lo que se denomina el tempus comisi delicti. Esto del tempus comisi delicti, evidentemente un latinazo que proviene del viejo derecho romano, forma parte de un concepto mucho más amplio, un principio mucho más amplio, que se denomina el tempus regit
actum. Es decir, la ley que se aplica es la ley del momento en donde se haya realizado el supuesto de hecho que esté descrito en la norma típica. Vamos a salirnos del ámbito del derecho penal y hablar de tempus regit actum. Entonces, el que se va a casar, o sea, la ley del matrimonio que se aplica es la ley que está vigente al momento en que se contrae el matrimonio. El que va a pagar un determinado impuesto, la ley que se aplica será la ley tributaria que esté vigente al momento de generarse la deuda tributaria, al momento de generarse el impuesto. Inclusive se habla de periodos fiscales en el ámbito del derecho fiscal, del derecho tributario. Ahora, en el ámbito del derecho penal, la expresión sería la ley que se aplica es la ley que esté vigente al momento en que se realiza el hecho. Pero he aquí que nuestra Constitución no solamente regula la validez temporal de la ley desde un punto de vista sustantivo, sino que también regula la validez temporal de la ley desde un punto de vista de la norma adjetiva, que es la que nos ocupa, la ley procesal penal, pero también habla de la validez temporal de la ley apreciativa de la prueba. Ya sabemos que la apreciación de la prueba es un acto procesal más, pero así será la importancia de la apreciación de la prueba, que tiene su propio principio de temporaneidad o de temporalidad de la ley. La vigencia de esa ley desde un punto de vista probatorio. Así, estimados míos, además de los manuales que siempre les he recomendado, hay dos libros que para mí son muy importantes. Que es uno de James Whitman, se llama Orígenes de la duda razonable. Fíjate el subtítulo, Raíces teológicas del proceso penal. No dice teleológica, la razón de ser, ¿verdad? El espíritu del legislador. No, habla de razones teológicas, es decir, una especie de razones religiosas que nos hablan de esa expresión de la duda razonable. Y el otro es el libro de un gran procesalista español, Jordi Nieva Fenol, que se denomina La duda en el proceso penal. Es obvio que el tema de la duda razonable, va a surgir a partir de la invocación del principio de temporalidad de la ley. Algo tiene que ver con respecto a la aplicación de la temporaneidad de la ley. Pero primero vamos a la norma constitucional. El artículo 24 de la Constitución, lo que yo denomino las tres variables constitucionales del indubio por los reos. Vamos a leer la norma, una norma que en pocas líneas encierra tanto. Artículo 24 de nuestra Constitución. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Entonces te está diciendo, la ley que se aplica es la ley del momento en que se comete el hecho, y que por lo tanto se iría a aplicar otra ley, inclusive una ley pasada, una ley que dejó de existir hace mucho tiempo, solo cuando imponga menor pena con respecto a la ley actual vigente que se vaya a aplicar. Punto y seguido. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallen en curso, con lo cual está diciendo que la ley adjetiva que se aplica es la ley que esté vigente al momento de la realización del específico acto procesal. Pero hay un tercer componente de ese artículo 24 de la Constitución y nos dice, pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Entonces, fíjense, te está diciendo varias cosas. La apreciación de la prueba no va a ser solamente a partir de su obtención, de su ofrecimiento, de su admisión, sino luego de su desahogo, luego de ser evacuada, luego de ser
producida en el propio juicio oral y público. Repito, la apreciación de la prueba va a surgir luego de su desahogo. No puede ser desde antes. Veamos la misma la expresión. En los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán luego de haber sido desahogadas, producidas. ¿Qué ley se aplica de acuerdo a ello? La ley que estaba vigente al momento, no del desahogo de la prueba, no de la producción de la prueba, sino la ley que estaba vigente al momento en que se ofreció la prueba. Es decir, síganme más o menos la relación. La prueba se obtiene, ¿ok? Imaginémonos un allanamiento. Se obtuvo la prueba de los testigos que participaron en el allanamiento. El allanamiento fue fructuoso. Entonces, esos testigos participaron en el acto de allanamiento. Ahora, esos testigos van a ser ofrecidos. ¿Van a ser ofrecidos en qué oportunidad? Al momento de la acusación, cuando se vaya a presentar la acusación, se ofrecen los testigos que formaron parte del acto del allanamiento. Ahora bien, esos testigos que fueron ofrecidos por el fiscal en la acusación han de ser admitidos. Lo admitirá el juez de control al momento de conocer la acusación y leer dentro del escrito de acusación que se están ofreciendo esos dos testigos. Eso es lo que dice la norma. La ley procesal que establezca cómo se aprecia la prueba y que la ley esté vigente al momento del ofrecimiento es la que se va a aplicar. No vayas a confundir, como lo dijo anteriormente en la frase, en el sentido de que la ley se va a estimar después de ser desahogada. Claro, se va a estimar principios de apreciación de la prueba. Hay por lo menos 3 principios de apreciación de la prueba, pero en principio la norma está indicando que la ley apreciativa de la prueba que se aplica es la que está vigente al momento en que se ofreció la prueba, no en el momento en que se va a desahogar o producir la prueba. Pero fíjate, a pesar de que todo esto pareciera estar tan claro en cuanto a la determinación del tiempo, luego viene una frase que rompe todo lo anterior. Ese aparte único del artículo 24, cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o la rea. Es decir, cuando haya duda en cuanto a la aplicación de la ley penal sustantiva, la que establece la sanción, cuando haya duda en la aplicación de la ley penal adjetiva, la que va a regular el acto procesal, o cuando haya dudas en la aplicación de la ley apreciativa de la prueba, se tomará en cuenta siempre la norma que beneficie al reo o la rea. Qué palabra tan fea esa, ¿no? La rea. Es decir, mis estimados, estamos hablando de un problema de sucesión de leyes en el tiempo. Hay un problema de leyes sucedáneas que se siguen una tras la anterior. Fíjense que en todo caso se plantea el tema de si hay duda, porque vamos a suponer que hubo una ley que está vigente en el momento A, que es el momento en que se cometió el delito, Ahora el legislador derogó esa ley A, la que estaba vigente al momento en que se cometió el delito, y ahora tenemos en vigencia una ley B, pero el legislador volvió a derogar esa ley B. Por cierto, esa ley B estuvo vigente mientras se estableció el proceso de ese hecho. ¿Te acuerdas cuando te dije en algún momento cuando hablábamos de las constituciones y las constituciones liberales burguesas que se daba la relación entre hecho, proceso y sentencia? Entonces, la ley A estuvo vigente al momento en que se realizó el hecho. La ley B, que derogó la ley A, está al momento en que se realiza el proceso. Pero puede ser que los jueces, los fiscales se durmieron en sus laureles y no terminan todavía aún sancionando el hecho que se cometió en vigencia de la ley A. Y ahora se deroga también la ley B y estamos en vigencia ahora de la ley C. Si la A, la B y la C son exactamente iguales en la descripción del hecho y en la descripción de la consecuencia jurídica de la sanción, no hay ningún tipo de problema de duda, no hay ninguna duda
porque el supuesto de hecho es exactamente similar. El que estaba vigente en la ley C era similar al de la ley B y ahí similar al de la ley A. Sí, hubo sucesiones de leyes en el tiempo, pero no cambió el objeto a ser regulado. Sigue siendo exactamente el mismo. Los problemas vienen dados cuando cambian esas leyes. Imaginémonos, cambia la ley que regulaba el delito de violación, antes tendría 8 años, ahora tiene 5 años, y en el momento que se va a sentenciar tendría una pena de 10 años. Entonces tendríamos que ver cuál es la que más beneficia al reo. Asimismo, en la descripción de los actos procesales. Así que vamos a ir desmenuzando ese artículo 24 a los efectos de que ustedes puedan entender las 3 variables constitucionales de ese indubio pro reo. Vamos a ver lo que se denomina el indubio sustantivo o material. Por lo tanto, desprendemos de la frase la expresión y lo colocamos allá abajo. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Estimados míos, existe lo que se denomina lea mis labios, la extraactividad de la ley penal. Extraactividad de la ley penal. Esa extraactividad de la ley penal se divide en 2. Primero, retroactividad. ¿Qué significa eso de la retroactividad? Significa que una ley vigente va a regular retroactivamente algo que ocurrió en el pasado. Una ley que no estaba vigente al momento de la comisión del hecho y que está vigente actualmente, por decir algo, en el futuro, actualmente, va retroactivamente a regular un hecho ocurrido en el pasado. Entonces, esa es una de las fórmulas de la extraactividad. Esta se denomina retroactividad. Pero la extraactividad también tiene otra fórmula, que es la que se denomina ultraactividad. Una ley del pasado, inclusive una ley derogada, va a regular un hecho que ocurre en el futuro. Ahorita que yo voy a sentenciar, oye, vale, pero esa ley cuando se realizó el hecho ya quedó derogada hace mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que ahora beneficia mucho más al reo, porque en primer lugar era la ley que estaba vigente al momento de la comisión del hecho, como lo dice el encabezado del artículo 24. Y en segundo lugar, tiene una menor pena con respecto a la ley que se va a aplicar ahorita, que se va a sentenciar. En aquel momento por 2 razones. Una, vigente al momento del hecho y tener una pena de 3 años. Luego fue derogada esa ley y subieron la pena por ese delito a 5 años y todavía no hay sentencia con respecto a ese delito. La relación procesal perfecta, aquella que yo les hablaba, entre hecho, proceso y sentencia, aún no ha culminado. Y ahora, en el momento que se va a sentenciar, tiene una pena de 10 años. Por 2 razones se aplicará la ley del pasado. Estuvo vigente al momento de la comisión del hecho y es mucho más beneficiosa. Es decir, se aplica ultraactivamente. Dentro de las extraactividades de la ley, nos encontraremos aquí con la ultraactividad. Volvemos. Pero también podemos hablar de un indubio en caso de duda de ley adjetiva. Desprendemos la frase y entonces la colocamos en la llave. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia, aún en los procesos que se hallaren en curso. Entonces, proceso, procedimiento, fases, incidencias, actos procesales. Proceso, proceso penal. Está repleto de procedimientos. El procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Cada uno de esos procedimientos tiene fases procesales. La fase preparatoria, el periodo intermedio, etc. Cada una de esas fases procesales tiene incidentes o incidencias. El allanamiento, la audiencia de imputación, etc.
Y cada uno de esos incidentes o incidencias está repleto de actos procesales, actos que provienen del juez, actos decisorios o actos que provienen de las partes, actos de impulso procesal. ¿Qué ley se les va a aplicar para regular ese acto procesal? La ley que está vigente al momento de la realización del acto procesal. Sencillo y diáfano. No vamos a tomar en cuenta ahorita, en este momento, ahorita en esta explicación, una ley procesal anterior ni una ley procesal posterior, sino la que está vigente al momento de la realización del acto procesal. ¿Cuál acto procesal? Bueno, hay tantos actos procesales. Si el acto procesal fue la acusación, entonces la acusación tiene que ser realizada conforme a la ley que estaba vigente al momento en que se ofreció la acusación. La audiencia preliminar, ¿cómo se va a realizar? Conforme a la ley adjetiva, el Código Orgánico Procesal Penal que está vigente al momento de la realización de dicha audiencia preliminar. Noten ustedes, esto no es un empeño de Ángel Serpa, académico, en darles este tema como una referencia de la materia, sino que si se ha reformado tantas veces, 8 veces, 9 veces, el Código Orgánico Procesal Penal en tan breve tiempo, en un espacio de 24, de 25 años, te darás cuenta que conocer la importancia de este principio es capital, porque a lo mejor entre un código y otro hay variaciones en la descripción de los actos procesales. Recuerda que los actos procesales no se tipifican. Tú no puedes hablar de tipificación de un acto procesal. Se tipifican los delitos, los crímenes, las faltas. Aquí hablamos de que los actos procesales son taxativos. La taxatividad de los actos procesales en la ley penal adjetiva, no la tipificación de actos procesales, porque se tipifican, son delitos. Los tipos penales son solamente ilícitos penales y aquí estamos hablando de actos procesales. Tercer indulto. Desprendemos lo que nos está quedando del artículo 24 y hablamos de un indubio probatorio. Y acuñamos la frase allá arriba y nos dice: en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea. Fíjate que lo primero que hay que tomar en cuenta es: se estimarán, se apreciarán las pruebas que ya han sido producidas, que ya han sido desahogadas, en cuanto beneficien al reo o la rea. Es decir, la forma de apreciar la prueba siempre y cuando beneficie al reo o la rea conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Entonces, la forma de apreciar la prueba, si hay diferentes leyes apreciativas de la prueba, se va a tomar en cuenta solo aquellas que beneficien al reo. Fíjate que al final de cada uno de estos indubios nos vamos a encontrar con la frase que rescato de la parte del 24: cuando haya duda, se aplicará la norma que beneficie al reo o la rea. Estamos hablando de un principio de favorabilidad interpretativa. Me explico. Se suele representar el derecho así como una balanza con sus lados iguales, pero hay determinadas relaciones jurídicas en donde tendríamos que asumir un principio de favorabilidad interpretativa, interpretar a favor de alguien. ¿Okay? Imaginémonos la relación jurídica de protección de niños y adolescentes. Entonces, en una relación entre niños y un adulto, si hay alguna duda en la aplicación de la norma, se va a tomar la interpretación que sea mucho más favorable al menor. Ese es el interés superior del niño, artículo 78 y siguientes de la Constitución. También nos vamos a encontrar 89, 90 de la Constitución con el llamado indubio pro operario. En una relación jurídica de carácter laboral, si hay realmente dudas en la aplicación de la norma, se tomará en cuenta la interpretación que sea mucho más favorable al trabajador. Y aquí nos estamos hablando del indubio pro reo.
en una relación jurídica de derecho penal, si hay realmente dudas en la aplicación de la norma, se va a tomar en cuenta la interpretación que sea mucho más favorable al reo. Por favor, incorpórense a la segunda parte de esta sesión de hoy con la misma coordenada con la cual ingresaron a esta. Gracias.